Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal. A partir de hoy y durante las próximas 13 semanas estaremos estudiando el libro de Hebreos, una lección maravillosa que a nivel de iglesia vamos a estar estudiando. Y el título de la lección es En estos días, el mensaje de Hebreos, y el autor de la lección es el doctor Félix Cortés. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de la introducción al libro de Hebreos. Simplemente hablaremos de la introducción durante la semana, entonces comenzaremos con cada una de las lecciones. La epístola a los Hebreos fue escrita entre el año 60 y el año 90 después de Cristo. Se llega a esta conclusión, pues no hay una fecha exacta. Sin embargo, hay eruditos que afirman que la carta a los Hebreos tuvo que haberse escrito antes del año 70. Cuando fue la destrucción de Jerusalén, pues se hace mención en la carta al santuario, a los rituales judíos y a los servicios sacerdotales. Además, se hace mención a Timoteo en el capítulo 13, versículo 23, y su liberación de la prisión. La mención de la libertad de Timoteo nos lleva a pensar que la carta se escribió ya al final de la vida de Pablo. La tradición nos dice que Pablo y Pedro murieron entre los años 67 y 69, y por lo tanto la fecha de redacción de la carta puede situarse antes del año 70. Algunos sugieren los años 67 y 68. También se sugiere que la carta fue escrita en Roma, ya que el saludo proviene de Italia, allí en el capítulo 13, versículo 24. Por supuesto, todo esto son solo hipótesis. Durante el cuarto siglo de nuestra era, la carta ya se consideraba parte del canon bíblico. La canonicidad de la carta comienza con Eusebio de Cesarea, quien recibió instrucciones de Constantino para reproducir copias de las escrituras, entre las cuales se encontraba la carta a los hebreos. Asimismo, Atanasio de Alejandría también incluyó la carta entre su listado de libros canónicos. Ya para el concilio de la Odisea del año 363, se aceptaba el listado de Atanasio y se atribuía la autoría de la carta a Pablo. Rufino de Aquileia también atribuye la autoría a Pablo. En las actas del Sínodo Romano y en el decreto del Papa Dámaso, la carta a los hebreos es aceptada plenamente. Algunos padres griegos, como Cirilo de Jerusalén, también citaron la carta a los hebreos. Agustín recibió el canon del Nuevo Testamento y le dio valor de inspirado, incluyendo la carta a los hebreos. Sin embargo, no aceptó la autoría de Pablo y declaró que el autor era anónimo. Esto último abrió un debate sobre la autoría de la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos fue también aceptada como canónica por el Concilio Cartaginense III, por Inocencio I, por el decreto del Papa Gelasio I, por el decreto Pro Iacobitis en la Bula Cantate Domino del año 1442 en el Concilio Florentino. Asimismo, en el Concilio de Trento, en el año 1546, se afirmó la canonicidad de la epístola a los hebreos. Por supuesto, hubo algunos que no aceptaron la carta como inspirada y como parte del canon. En el fragmento muratoriano del año 178 no se menciona la carta. Alrededor del año 210, el presbítero romano Gallo tampoco la reconoce. Cipriano, antes del año 258, tampoco conocía esta epístola. Cayetano enseñó que la carta, al no tener autor, tenía menos autoridad que otros libros de la Escritura. Posiblemente todo esto sucedió porque la epístola de los hebreos tuvo mayor difusión en la iglesia oriental y tan solo a partir del siglo IV, al mediados del siglo IV, fue reconocida en la iglesia occidental. Cuando la iglesia en Occidente reconoció la carta, entonces fue incorporada en el canon. Por otro lado, la iglesia alejandrina nunca dudó de la inspiración de la epístola, considerándola parte de los escritos paulinos. En general, se atribuye la autoría de la epístola de los hebreos a Pablo, aunque para algunos los autores pudieron ser Bernabé, Silas o Apolos o quizás Lucas, entre otros. Los que consideraban a Pablo como el autor fundamentan su defensa en el papiro el P16
conocido como el Códice Chester-Beatty, y fue fechado en el año 200 después de Cristo. Aquellos que están en contra de la autoría paulina de la carta se basan en el estilo literario y el contenido del libro. El autor utiliza un lenguaje basado en el Antiguo Testamento, en el santuario y en el servicio sacerdotal, algo totalmente diferente a las epístolas de Pablo. Asimismo, al comparar Hebreos con las otras epístolas paulinas, se encuentran diferencias entre las palabras comunes y los enlaces sintácticos con que el autor une las oraciones. En las epístolas paulinas, las referencias al Antiguo Testamento por lo general son tomadas de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Algunas de esas citas son parafraseadas o son traducciones del autor directamente del hebreo. Mientras que en la epístola a los hebreos, las citas del Antiguo Testamento son tomadas casi textualmente de la Septuaginta. De hecho, la epístola a los hebreos es muy organizada y con un alto nivel retórico, y esto es la diferencia de las otras obras del Nuevo Testamento. Lo anterior llevó a Clemente a considerar que Pablo había escrito la epístola en hebreo y que Lucas la había traducido al griego. Pero los expertos descartan esta opción, esta posibilidad, porque las oraciones y los juegos de palabras de la epístola no fueron traducidas, sino escritas en griego literal. Orígenes también propuso algo similar, diciendo que las palabras eran de Pablo, pero la redacción y composición de la obra eran de otro escritor. Hay muchos argumentos internos dentro de la epístola que nos llevarían a concluir que el autor fue Pablo. Por ejemplo, si hablamos de la cristología, hay mucha cristología en la carta. Esta cristología en Hebreos es eminentemente paulina. Cuando nosotros leemos la cristología y la comparamos con la cristología de Pablo, nos damos cuenta de lo que está haciendo el autor de Hebreos. Es muy similar también a lo que hacía Pablo. Por ejemplo, él presenta a Cristo como la imagen de Dios. Esto está en Hebreos 1:3, que coincide con la enseñanza de Pablo en Colosenses, el cual presenta a Cristo como la imagen del Dios invisible. Esto está en Colosenses 1:15. En Hebreos, Cristo es el creador de todo. Capítulo 1, versículo 2. De la misma manera, el apóstol Pablo afirma lo mismo en Colosenses 1:16. Sin duda, esta verdad referente a Jesucristo aparece también en otros escritos que no son de Pablo. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 13. La carta a los hebreos hace referencia a la obediencia de Cristo. Esto está en el capítulo 5, versículo 8. Cuestión que también el apóstol Pablo presenta en Filipenses, capítulo 2, versículo 8. También se hace referencia a la neumatología. Neumatología es el estudio del Espíritu Santo. En Hebreos hay una referencia al testimonio del Espíritu en el respaldo del mensaje proclamado y testificando con señales a quienes lo predican. Esto está en Hebreos 2:4. También Pablo hace referencia a ese mismo testimonio en su ministerio con palabras muy semejantes. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículos 18 al 19. Luego, si hablamos de la doctrina de la justificación por la fe, el cual es el elemento clave en las cartas de Pablo y también es el elemento clave en la carta a los hebreos. Ahora, si hablamos de la justificación por la fe, el elemento clave de la carta a los hebreos es la fe. La fe como el instrumento de justificación, siendo Abraham el ejemplo de esa fe. Solo podemos leer en Hebreos 11, 8 al 10 y del versículo 17 al 19. Y este argumento de la justificación por la fe es típico de Pablo, que pone a Abraham como ejemplo de la fe en otros escritos, por ejemplo en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9 y en Romanos 4, versículos 1 al 3. La referencia también a la profecía de Habacuc, que dice, mas el justo vivirá por la fe, en Habacuc 2:4, también aparece en Hebreos 10:38. Y esa expresión solo la usa Pablo en dos epístolas suyas, en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11. También aparece el adjetivo perfecto, el cual se usa en Hebreos 5:14, con el mismo sentido que lo usa Pablo en sus escritos, por ejemplo en Filipenses 3:15. También el autor de Hebreos presenta a Israel como ejemplo para la conducta del creyente. Esto lo podemos leer en Hebreos 3, versículo 7, hasta el capítulo 10, versículo 11.
en ese mismo sentido y forma que hace Pablo en 1 Corintios 10, 1 al 11. También podemos ver las despedidas que aparecen en Hebreos. La despedida en Hebreos, allí en el capítulo 13, versículo 18 al 25, es prácticamente idéntica a otras despedidas de los escritos paulinos. En ellas se solicitan oraciones. Podemos leerlo en el versículo 18, como Pablo hace en otras cartas, como lo son Primera de Tesalonicenses 5:25 y en Efesios 6:19. También se hace una referencia a Dios llamándole Dios de paz en Hebreos 13:20, lo cual también coincide con el título que Pablo le da en la despedida en la carta a los romanos, allí en Romanos 15:33 y en el capítulo 16, versículo 20, y en la despedida en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. También se hace alusión a una posible prisión del autor, que pide oraciones para hacerles a todos los creyentes restituidos. Esto está en Hebreos 13:19. Estas palabras coinciden con las palabras de Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 19. La fórmula de la despedida final en Hebreos 13:25 es semejante a la que el apóstol Pablo utiliza para la conclusión de sus epístolas. Sin embargo, una conclusión semejante también aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. Todo lo anterior nos indica que Pablo fue el autor de la carta. Lo extraño de todo es que en sus cartas Pablo usó un griego muy tosco para hablarle a los gentiles, y en una carta para los judíos, para los cristianos judíos, lo extraño es que Pablo haya utilizado un griego muy pulido, semejante al griego clásico. Así que nosotros, especialmente este servidor, concluimos como lo hizo Orígenes, diciendo lo siguiente: pero en cuanto a quien escribió realmente la epístola, solo Dios sabe la verdad de esa cuestión. Ahora, para finalizar esta introducción a la epístola de Hebreos, hablemos un poco del objetivo de la carta. La carta fue escrita aparentemente para un público cristiano de origen judío, pero que se ha extendido a nosotros a través de la historia, pues nosotros, como cristianos, estamos también familiarizados con el lenguaje del Antiguo Testamento. La epístola a los Hebreos está escrita en forma de homilía o de sermón. En otras palabras, fue un sermón para sus lectores. De acuerdo a los expertos, la epístola a los Hebreos es el primer sermón cristiano registrado en papel en la historia del cristianismo. El tema central de dicho sermón es Jesús. Se destaca a Jesús superior a los ángeles, pues es el creador. Superior a Moisés y a Josué, pues es el libertador. Superior al sacerdocio levita, pues es nuestro sumo sacerdote. Superior a la ley mosaica, pues es el máximo cumplimiento de la ley. Y superior a cualquier estilo de vida del creyente. A partir de esta semana, entonces, daremos una mirada a la epístola de los Hebreos para encontrarnos con Jesús y poder abrazar el mensaje que Él tiene para sus hijos en estos últimos días. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.